doctora Zaida Rovira, defensora del pueblo subrogante. Nos atiende en Colombia, precisamente ella está cumpliendo pues misión en este hermano país para activar los mecanismos que permitan enfrentar la crisis humanitaria y de los migrantes. Defensora, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal receta nuestra señal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Un cordial saludo a todo el pueblo del Ecuador, a Colombia, al mundo entero que nos ve acá. Les escucho perfectamente, la señal perfecta. ¿Está en Bogotá o en qué localidad colombiana? Estoy en Bogotá, llegamos ayer en la madrugada a Bogotá, luego nos trasladamos el día de ayer hasta Capurganá, que es una zona costera de Colombia, en donde pudimos evidenciar con los otros y la otra defensora la masiva llegada de migrantes de otras nacionalidades, en especial de personas haitianas. Realmente lo que está ocurriendo, el flujo migratorio es masivo, es alarmante, se ha generado, como bien usted lo anotaba, una crisis humanitaria que debe ser atendida de forma inmediata por los estados, por los gobiernos, específicamente los que de alguna manera tenemos que ver con el paso de la migración. Correcto, sí veíamos, hemos seguido pues las reseñas de nuestros colegas en Colombia, ¿no? Hay algún punto en la geografía colombiana por donde ingresan muchos haitianos, ¿no? Muchos ciudadanos haitianos, básicamente en lo que tiene que ver con el enfoque de la Defensoría del Pueblo del Ecuador. ¿Cuáles son los principales aspectos que lleva pues a esta reunión conjunta con su par colombiana? Bueno, primero que debo agradecer públicamente al doctor Carlos Camargo, defensor del pueblo de Colombia, quien ha tenido esta iniciativa de reunir tanto a la Defensoría del Pueblo del Ecuador, la Defensoría del Pueblo de Panamá y la Defensoría del Pueblo de Costa Rica, que son justamente los puntos o que constituyen estos estados la ruta por la que siguen los migrantes, una ruta insegura, debemos de decirlo también, donde ponen en peligro su integridad física, sus vidas. Vemos que están pasando muchas personas, familias, con niños pequeños, niños de brazos, personas adultas mayores con discapacidad que no tienen una protección integral de parte de los estados. En lo que tiene que ver con el Ecuador, hemos aceptado esta invitación porque es parte de la misión constitucional que tiene la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Recordemos que como Institución Nacional de Derechos Humanos nos compete la protección de todas las personas que habitan en el Ecuador, de todas, de cualquier nacionalidad, y de los ecuatorianos en el extranjero. El problema de la migración irregular se ha agravado en los últimos meses, en los últimos años por las situaciones políticas y económicas, las crisis que enfrentan los diferentes estados de la región. Y en los 2 últimos años, básicamente en el año y medio que llevamos, por la pandemia. Si bien es cierto, el COVID le afecta a todo el mundo, no es menos cierto que a las personas de extrema pobreza les afecta mucho más porque ven reflejados no solamente el tema de la enfermedad, sino además de la falta de trabajo, de la falta de educación, de todas las restricciones que tuvimos producto de esta pandemia. Como como Institución Nacional de Derechos Humanos perteneciente al Estado ecuatoriano, hemos juntado esfuerzos con Colombia, con Panamá, con Costa Rica para construir o trazar una ruta que nos permita atender desde el punto de vista de los derechos humanos a estas personas que, repito, ponen en riesgo sus vidas al hacer estas largas travesías para encontrar días mejores para sus familias. Pero también estamos exigiendo a los estados, porque es responsabilidad de los estados atender esta situación y procurar mejores condiciones a tanto a lo interno para evitar que la gente salga de esta forma, huya de sus países, y lo otro es para facilitarles la ruta, para atenderles, para darles esa protección que requieren estos ciudadanos, que al final del día, como siempre lo digo, somos, no solo ellos, somos todos y todas seres humanos indistintamente de la nacionalidad, de la edad, de la condición. Y cuando nos encontramos en esta situación específica de movilidad, requieren de atención especial y preferente. Ahora, hagamos una precisión. Yo me imagino, sin temor a equivocarme, que es desde Venezuela y desde Haití, desde estas dos naciones, donde más salen los ciudadanos. ¿Es así, doctora?
Es así, en este momento tenemos un flujo migratorio mixto. Esto significa que tenemos migración de la región, como usted bien lo acaba de notar, los puntos más frecuentes de salida son Haití y Venezuela. Y también tenemos un flujo intracontinental, es decir, que vienen de otros continentes, específicamente de África. Okay. En lo que tiene que ver con la región, bueno, seguimos teniendo este enorme flujo venezolano, pero en los últimos meses contamos con una presencia haitiana muy fuerte. Recordemos también que Haití vive una crisis política y económica muy marcada, que hace pocas semanas, pocos días, sufrimos el mundo entero el magnicidio de la primera autoridad de Haití. Eso también ha repercutido en la población que busca otros caminos, otros espacios para poder desarrollar su. Y es que justamente le pedí esa precisión, ¿no? Porque porque usted hablaba de la responsabilidad de los estados, y es justamente mientras no se arreglan los problemas políticos y sociales en estas naciones, caramba, muchísimas reuniones se podrían ir desarrollando, pero resulta complejo y casi imposible poder resolver estas problemáticas en materia migratoria, doctora. Bueno, esto tiene dos escenarios, en efecto, y como usted lo acaba de notar y como lo dije al inicio, la migración de esta naturaleza tiene su inicio, su origen en las crisis económicas, políticas y sociales que enfrentan los países específicamente de la región. No es ningún secreto, y como lo acabamos también de apuntar, lo que pasa en Haití y lo que ocurre en Venezuela ya desde hace varias décadas ha dado como resultado el éxodo masivo. Sí, en efecto, estos estados tienen responsabilidad por no garantizar los derechos de la ciudadanía, además de sus libertades. Claro, esto es una primera parte o un primer escenario, pero el otro es ya sobre la crisis que estamos viviendo. Si bien estos estados no han podido darle las garantías y las libertades a sus ciudadanos y ciudadanas, tenemos ya una realidad latente en América Latina, que es el flujo masivo, la huida, porque debemos decirlo así, la ciudadanía huye de sus países. Nuestro país también pasó por esto. Tuvimos etapas muy complejas donde los ecuatorianos y ecuatorianas buscaban España, Italia, Estados Unidos para realizar su proyecto de vida con garantías. En consecuencia, no podemos cerrar los ojos y darle la espalda a los seres humanos que en situación de movilidad, que ejerciendo este derecho de buscar condiciones más prósperas para su familia, ponen en riesgo sus vidas. Por eso les decía, hay dos escenarios. Uno, los estados propios que tienen que garantizar estos espacios de ejercicio de derechos, y el otro espacio, el otro escenario es ya el de la comunidad internacional, que vemos con preocupación como cientos, miles de niñas y niños no acompañados, que es lo más grave, son expuestos a trata, a tráfico, su integridad física se pone en peligro, que personas en situación de extrema vulnerabilidad son víctimas de estas bandas delictivas que se encuentran en las fronteras, y que además por la propia situación de esta movilidad en pasos irregulares, en trochas, ponen en riesgo sus vidas con las diferentes bandas que hemos también ubicado, que hemos reconocido y que sabemos que existen a lo largo de las diferentes fronteras. Le toca entonces al Concierto de las Naciones enfrentar la situación y plantear mecanismos, primero, el exhorto, el llamado de atención a los estados para que puedan garantizar, proteger y respetar los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas. Pero lo otro es que viendo esto, ayer estuvimos en este punto costero de Colombia, Capurcaná, en donde vimos las lanchas llegar, porque vienen por vía marítima y vienen desde el Ecuador, a decenas de personas con niños lactantes en brazos. Entonces la realidad ya no la podemos seguir escondiendo y solamente responsabilizando a los estados de donde son naturales estas personas. Nos toca a los demás estados también enfrentar y considerarlos como lo que son, como seres humanos que están tratando de ejercer sus derechos como lo hacemos los demás. Y aquí es el llamado a las naciones a que busquemos los mecanismos para que este tránsito, para que el destino final de estas personas se haga en medio del respeto de sus derechos.
Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Desde Colombia nos atiende la defensora del pueblo del Ecuador, la doctora Zaira Rovira, donde participa justamente en esta cita con sus pares de Costa Rica, de Colombia, la nación anfitriona, de Panamá y precisamente pues ella. Y permítame dos aspectos que considero que son fundamentales para ver exactamente qué tanto lo tienen incluido en la agenda de trabajo en las conversaciones que están manteniendo. Dos aspectos. Ayer, revisando la información de nuestro país, acá tenemos la crisis carcelaria, ¿no? ¿Sabe usted que hay 2.000 ciudadanos colombianos que están presos en nuestras cárceles? 2.000, ¿no? Ese es un eje. Y el otro, ayer participaba también de una rueda de prensa acá en nuestra ciudad, en Guayaquil, de la señora alcaldesa, la doctora Cintia Viteri Jiménez, que se ha visto abocada a tomar decisiones duras en lo que tiene que ver con el control, porque vemos cómo en nuestra ciudad, usted conoce de sobra Guayaquil, precisamente pues ha sido tomada por muchos comerciantes informales. Esto se mezcla, porque aquí viene lo de la necesidad, pero vienen también los temas delictivos, ¿no? Incluso venta de droga en los alrededores de la bahía, descontrol por arterias, con esto de que estamos en época de pandemia y que la gente necesita trabajar, etcétera, etcétera. Pero es un verdadero descontrol que lleva y motiva también temas de inseguridad. Básicamente en torno a esos dos aspectos que son motivados por temas de una migración descontrolada. Básicamente, ¿qué enfoque le están dando ustedes o qué enfoque le podrían dar a estos asuntos? Bueno, en cuanto al tema carcelario, hemos emitido ya un exhorto al mismo presidente de la República a fin de que se nombre de forma urgente al presidente del organismo técnico o a la presidenta del organismo técnico. No se ha podido reunir el organismo técnico en materia carcelaria porque todavía no se ha designado a la autoridad que deba conducir este espacio. Esto es de vital importancia porque mientras sigamos o se siga declarando por parte del Estado ecuatoriano los estados de excepción en las cárceles del Ecuador y estos estados no sirvan porque ya se lo ha demostrado, no han servido para nada a lo largo de todo este tiempo si no se logra compaginar una verdadera política carcelaria con enfoques de derechos que va más allá del hecho de que se respeten las garantías de las personas que están privadas de la libertad, porque si bien es cierto, se reducen, se limitan sus derechos, también es cierto que hay garantías que son inevitables y que se las debe respetar por parte del Estado. Pero cuando le decía que debemos tener un enfoque más amplio, más generalizado en este tema, me refiero a la prevención y a la reinserción de estas personas en la vida productiva en la sociedad. Que estos enfoques no están contados dentro de la política carcelaria. En la última reunión que tuvimos de este organismo técnico, justamente se aprobó sin el voto o con el voto en contra de la Defensoría del Pueblo una política pública carcelaria. ¿Y por qué la Defensoría del Pueblo votó en contra? Justamente me tocó a mí estar en esta reunión con el organismo que era presidido anteriormente por el exministro de Gobierno. Votamos en contra porque esa política no contemplaba justamente los aspectos de prevención y los aspectos posteriores de la detención, y además que no contemplaba dentro del sistema carcelario algunos mecanismos que permitan la seguridad integral de las personas que están privadas de la libertad y de afuera, porque no podemos seguir negando la realidad del sistema carcelario. Estamos viviendo realmente en un descontrol, un desgobierno. Las cárceles están en manos de las bandas delictivas y eso no contempla esa política pública que se aprobó. Es necesario primero que se convoque al organismo técnico para trazar una línea que identifique los problemas más álgidos que tenemos en el sistema carcelario, pero que además de las opciones, porque mientras no el Estado como tal no entregue las opciones también de desarrollo dentro del sistema carcelario, no va a pasar absolutamente nada. Vamos a seguir decretando estados de excepción o va a seguir el gobierno decretando estados de excepción que, como lo hemos visto, no sirven para nada. Hoy día acá justamente en Bogotá voy a tener una reunión con el embajador del Ecuador
para tratar algunos temas que tienen que ver con la población ecuatoriana que vive acá en Colombia, pero también con algunos elementos importantes relativos a la propia actividad de Cancillería y de la Defensoría del Pueblo para poder articular también protección y defensa tanto de las personas ecuatorianos que viven acá como de los colombianos que se encuentran allá. En cuanto a lo que me indicaba respecto de las decisiones firmes, duras que toma la alcaldía de Guayaquil, bueno, yo soy guayaquileña, conozco perfectamente lo que pasa en Guayaquil. Sí, Guayaquil es tierra de oportunidades, definitivamente lo es. Esto hace pues que sea atractiva para migrantes, para la migración interna y también externa. Hemos visto los alrededores, en el centro, principalmente en las zonas regeneradas, donde se apostan una gran cantidad de comerciantes, y también es cierto que algunas situaciones delictivas se han ido endureciendo, se han ido agravando en los últimos meses. Si bien es competencia del gobierno autónomo descentralizado o de los gobiernos autónomos descentralizados regular el uso de los espacios públicos, lo que hemos dicho siempre como Defensoría del Pueblo es que estos espacios o la regulación de estos espacios también debe ser realizada u organizada con el enfoque de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí también voy a tomar algo de lo que usted anotaba hace un rato cuando hablábamos de la responsabilidad de los estados, de donde salen las personas migrantes. También existe la responsabilidad de los estados regionales, de los gobiernos, regionales, de los gobiernos seccionales respecto de la organización territorial. Decirle a la ciudadanía, no pueden trabajar, no pueden perseguirles. Yo siempre digo que en el Ecuador se criminaliza el trabajo. Y con esto no quiero fomentar las prácticas de desorden, específicamente en el comercio informal que existe en Guayaquil, en el gran comercio informal que existe en Guayaquil. Pero es necesario que se reubique, que se les dé posibilidades de realizar el trabajo, porque lo otro es mandar a cientos, a miles de personas a actividades delictivas. No existe, no hay forma, no hay mecanismos ni medios de un trabajo formal ya en nuestro país. Lo necesario, lo que se requiere en este momento es a estas personas reubicarles. En Guayaquil tenemos espacios muy grandes. Perdón, creo que el cambio de clima, el gran cambio climático. Me está afectando. Además, ayer estuvimos en esta zona costera que hacía un calor terrible, y al bajarnos del helicóptero, el frío fue un golpe muy fuerte. Bueno, les decía, en Guayaquil tenemos espacios muy grandes, donde podría ubicarse y darles las herramientas, darles la oportunidad a estas personas de que puedan ejercer una actividad, un trabajo autónomo, de forma legal, de forma protegida, y no botarles a cientos y miles de personas. Pero ahí vale la pena hacer una precisión. Ayer personalmente participaba de este encuentro de la alcaldesa con la prensa, ¿no? Y ella explicaba, o sea, lo que pasa es que también hay un determinado grupo o un porcentaje de estas personas que no están dispuestas a acatar, o sea, que creen que es la selva, que vivimos en la selva, o sea, porque cada ciudad también tiene su ordenamiento jurídico, y los consejos cantonales o los gobiernos municipales, pues no, tienen precisamente esa potestad de que preparan sus ordenanzas que regulan las actividades, pero ya también se está saliendo de control, y eso es lo que explicaba enfáticamente la alcaldesa en torno a ese tema, porque no es solamente el sector de la bahía. Acá en el norte, usted como guayaquileña conoce la avenida Rodolfo Vaquerizo Nasur en la Alborada, en el sur. Un mercado. Sí, es un verdadero caos. Entonces sí se necesita, más allá de que ella decía, el municipio ha impulsado la creación, construcción de espacios para poderlos ubicar. Pero hay gente que no, que quiere estar en la calle. Entonces eso también, poniendo pues estos hechos, sí vale la pena clarificarlo. Ahora, yo me imagino que ustedes, aprovechando este gran espacio en Colombia, con los representantes de las defensorías de las 4 naciones, ¿no?, han esbozado, van a preparar algún tipo de documento, dejarán sentado precisamente algún enfoque regional en lo que tiene que ver con estos mecanismos para enfrentar las crisis humanitarias y los migrantes en esta parte del hemisferio, doctora.
Sí, sí, bueno, primero quiero terminar una idea con el comentario que usted hacía. Sí, me consta, yo soy guayaquileña, vemos grandes avenidas donde han sido tomadas por el comercio informal y además vemos sectores donde la delincuencia realmente es insoportable a propósito de la aglomeración de personas que hay en torno a este comercio. Y también reconozco el esfuerzo que ha hecho el municipio de Guayaquil por regularizar y por reubicar. Aquí también, sí, es parte también de la ciudadanía, es parte de la responsabilidad ciudadana, tanto de las personas que se apostan en las calles y que no quieren ir a los espacios que en donde se les está ubicando, pero también de la ciudadanía que compra en estos lugares. Es tan facilito, ya no voy hasta el mercado, estoy camino a la casa, en mi caso me toca cuando paso por la avenida, por la Rodolfo Vaquerizo, y claro, te ofrecen absolutamente de todo, baja el vidrio y empieza a comprar. Entonces tenemos que regularizarnos, tenemos que regular esta situación todos y todas. Tenemos espacios grandes, en esto sí ofrezco, sí, como Defensoría del Pueblo, el espacio también para poder mediar y conversar con los comerciantes y hacer todo un acuerdo que permita que la ciudad progrese, que la ciudad sea segura, pero segura no solamente en torno de la delincuencia, sino que todos y todas tengamos el derecho del acceso, del disfrute y el goce de la ciudad, que es lo más importante. Bueno, y en torno a lo que me decía, sí, el día de ayer hemos suscrito un acuerdo, una declaración entre las 4 defensorías del pueblo, en donde hacemos un llamado, un exhorto a los estados a preocuparse por esta situación, a que realmente cumplan con su misión de proteger, de respetar y garantizar los derechos de todos los seres humanos que habitan o que habitamos en estos estados. Además, estamos llamando a las otras defensorías del pueblo del resto del continente a unir esfuerzos, a sumarnos en esta lucha para evitar que la migración sea insegura y que más personas, niños, niñas, adolescentes, sigan perdiendo sus vidas o sigan siendo víctimas de las bandas delictivas y que puedan ejercer esta movilidad y lleguen a su destino final con todas las seguridades y garantías de que pueden ejercer sus derechos. Doctora, queremos agradecerle por estos minutos, por atendernos desde Colombia, la defensora del pueblo, la doctora Zaida Rovira Jurado, dando cuenta pues de este periplo que cumple en la Nación Hermana, estas reuniones que mantienen con sus pares de Costa Rica, de Panamá, Colombia y nuestro país, pues que están delineando pues estos mecanismos que permitan pues poder llevar de mejor manera este proceso migratorio que es tan dinámico. Un fuerte abrazo a la distancia y resto de jornada bastante positiva allá en territorio colombiano, doctora. Muchísimas gracias, un abrazo para usted, un abrazo para todo el pueblo ecuatoriano, para toda América Latina. En efecto, hoy día vamos a continuar las reuniones que tenemos hoy día en este espacio, van a ser básicamente con Cancillería, con el embajador, con ecuatorianos y ecuatorianas que viven acá. Vamos a conocer sus necesidades, sus requerimientos de protección también, porque la Defensoría del Pueblo del Ecuador tiene como misión la protección de las personas, de todas las personas de cualquier nacionalidad que habiten en el Ecuador, y una competencia muy especial de las ecuatorianas en el extranjero. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día, tutelar derechos de nuestros compatriotas que habitan acá en Colombia. Un fuerte abrazo y mil gracias. Gracias, Zaida, un abrazo, que tenga un excelente día.